se van a cuidar. Igualmente, licenciada. Gracias. Ahora, a ver. Ya. Ahora vamos a continuar con Montenegro. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado la lectura? Es amena, ¿no? Es más amena que Nicome de Santelo y Arguedas. Sí, Sí, a ver. Vamos a ver. El, el capítulo de paréntesis. Paréntesis. Los primeros periódicos impresos en Bolivia se constituyeron en la República de Bolivia, fue la Gaceta de Chuquisaca y el Cóndor de Bolivia, que eventualmente van a empezar en 1825. Después, el 6 de agosto se consideró la llegada del venturoso día del Estado soberano. Había mucha ilusión en ese tiempo, ¿no? Que habían muerto miles de personas por la independencia de Bolivia, del Alto Perú, respecto a la dependencia del colonialismo español. Entonces se creía que el Estado ya era independiente de todas las naciones del viejo y del nuevo mundo, que dejaba de ser colonia. Entonces, esa mentalidad se había desarrollado, pero las circunstancias, las cosas van a ser totalmente diferentes. ¿Está claro esta parte? sí, licenciada. Ya. Si quieren aportar, también me dicen nomás. Entonces, en la conclusión de la epopeya del acontecimiento en Tumusla, llegaron Bolívar y Sucre a este legendario Alto Perú. Colombianos y peruanos venían en son de triunfo y no en son de guerra. Nuestras ciudades se encontraban vacías de grandes varones que habían muerto en la independencia, ¿no es cierto? En ellas pululaban dueños de fortuna, sin embargo, habían otros hombres que eran dueños de fortuna, los privilegiados de la colonia. Entre ellos estaban los doctores, los hacendados, los mercaderes, los dueños de minas, los explotadores, ¿no? Y burócratas del viejo régimen colonial. Entonces, posteriormente hicieron investigaciones que en la independencia el que peleó fue Carlos Medina Celi, me parece. Carlos Medina Celi y también peleó Juana Zurduy de Padilla, entre otros, ¿no es cierto? Pero no se habla de ellos, casi. ¿Está bien? ¿Claro? Sí, licenciada.
Estamos hablando de la época de la independencia. Y va a haber dos frentes en la República. En esos dos frentes van a estar los que lucharon por la independencia y los que estuvieron a favor de la colonia. Entonces, en ahí va a haber una especie de enfrentamiento más retórico, podemos decir, donde se va a aplicar lo que Maquiavelo dice: el fin justifica los medios. Entonces, ese frente eh, colonialista va a estar conformado por un señorío rico que se va a hacer cargo de la cosa pública en la madrugada de la República. Prácticamente les van a madrugar a los independentistas, ¿no? Entonces, que van a desaparecer los grandes conductores del sentimiento nacional, van a morir en la independencia, en la guerra de la independencia. Y se va a frenar de golpe la energía revolucionaria de la masa desprovista de caudillos. O sea, los líderes ya están bajo tierra. Entonces, según Carlos Montenegro, la gente se guiaba por caudillos. Y si no había caudillos, ya no hacían nada ellos. Se sentían huérfanos, abandonados. Y se va a dar la suplantación del trastorno del destino de Bolivia. Entonces ahí el pensamiento y los intereses coloniales van a influir sobre los destinos de nuestro país desde el Parlamento, desde la tribuna parlamentaria. Entonces ahí se van a acomodar estos hijos de españoles, estos que han vivido de la colonia, que se han enriquecido con la colonia. Entonces se van a acomodar en el Parlamento y van a ser esos criollos que van a manejar el país de acuerdo a sus intereses. Vamos a vivir como una especie de neocolonialismo. Entonces, cuando va a dar un ejemplo de que cuando un asambleísta propuso que el Libertador organice el sistema de rentas y tributos nacionales, se van a oponer ellos. Hay un texto de Pentland, me parece que es. Varios autores han escrito esto, de que la oligarquía criolla de Bolivia era débil. En cambio, la oligarquía criolla de Perú era fuerte. Entonces, una forma de romper con la independencia era el de romper eh, la dependencia tributaria, porque el tributo indígena, por solo haber nacido indígenas, tributaban al Estado, no, a las arcas reales de la corona española. Entonces, una forma de independizarse era destruir el tributo indígena.
y que todos paguen impuestos, sean indígenas, mestizos y criollos. Eso no les va a gustar a los criollos bolivianos y por eso van a presionar a que Bolívar y Sucre abandonen el país y va a estar un tiempo sin, sin gobierno el país. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Esa parte se entiende? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, licenciada, está claro. Ya. Entonces los ex Perdón, monárquicos, ¿sí? Bien. licenciada, quería hacer una consulta. Yo vi un documental de Antonio José de Sucre Ya. y dentro del documental mostraba que, bueno, Antonio José de Sucre eh, iba a realizar o estaba ya realizando diferentes medidas que apoyaban al pueblo, pero sin embargo fue el mismo pueblo quien ha hecho de que él renuncie y deje de ser presidente, siendo que él fue nuestro primer presidente. Entonces, no sé si fuese posible que nos explique cuáles fueron las razones, si todas las medidas que estaba realizando era a favor al pueblo, porque el mismo pueblo ha terminado sacándolo. Bueno, es documental. Todo tiene una posición ideológica. Todo se mueve en el marco de la ideología. Ah, posiblemente el documental ha hecho un criollo. Entonces va a decir el pueblo. No es el pueblo, es la oligarquía. La oligarquía criolla mestiza. Es la gente rica que le va a presionar a abandonar a mm, a- ¿cómo se llama? Ahorita no tengo el texto. A, a Sucre, porque él va a poner, va a disponer una ley, va a sacar una ley y esa ley van a obligarle a que anule. Eso se va a hacer en 1827. Entonces él prácticamente va a huir de Bolivia. Y no es el pueblo, es la élite encaramada en el en la asamblea parlamentaria. Desde ahí ellos van a sacar leyes que van a afectar a los indígenas, todo. No es el pueblo. Como el pueblo es ignorante y ellos han pensado igual que Arguedas y Moreno que el pueblo toda la vida iba a ser ignorante, entonces que nosotros no nos íbamos a dar cuenta, que nosotros no nos íbamos a instruir. Entonces han escrito lo que han querido. Y a un poco nos acercamos con Carlos Montenegro a analizar la realidad. Pero hay otros investigadores, hay un americano, no me acuerdo ahorita, es en una revista de historia boliviana que saca, que publica su investigación. Y él no habla del pueblo, él habla de la oligarquía. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar las dos fuentes. ¿Está bien? Entonces, licenciada, podemos decir que lastimosamente todas las cuestiones de diferentes gobiernos han sido manejadas por diferentes especialistas. No sé por qué no te Y escucho bien. Hay un eco. ahora sí me escucha. Ahora sí te escucho bien, te escucho. Sí, es por el parlante. Sí, entonces podríamos decir que cada gobierno ha sido manejado por diferente élite, quienes han decidido los destinos de nuestro país Por y, las y élites. quienes han sido, bueno, quienes manejan aún actualmente, ¿no?
Muchos analistas dicen que hoy en día nos gobierna la élite marxista. Que siguen, Esa es nueva élite masista, pero que en el MAS se ha encaramado esa misma élite, los parientes pobres de la oligarquía. Ustedes saben quiénes son, han sido asesores de los cocaleros, asesores de tal, catedráticos sin título en la universidad. O sea, son esos criollos acomodados. Ya mucho se ha manejado discurso. Yo no he podido interiorizarme más en eso, pero lo que se ha manejado hasta hace poco ha sido que familias criollas han manejado el país. En el oriente están las logias, ¿no es cierto? Entonces, esas logias también forman parte de esas familias criollas. Y entre ellos está René Moreno. Y a nombre del pueblo han hecho lo que han querido. Y por eso nos han mantenido en la ignorancia. Y por eso toman el talón de Aquiles del pueblo, que es la educación. ¿Está bien? ¿Está claro? Está bien, a ver, con calma vamos a ir aprendiendo porque nos han adormecido tanto y nos siguen adormeciendo los canales de televisión. Que viene el cuco y ya son tantos los enfermos y los muertos y así hemos todos los años y más creo. Y estamos todavía con ese miedo y eso nos han manejado y habían otros miedos que manejaban en la colonia. Era el diablo. Ahora hay otro diablo. Así. Y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso forma parte de su manipulación ideológica. La única forma de liberarnos de la manipulación ideológica es acercándonos al conocimiento, pero analizando entre líneas, porque todo conocimiento puede ser construido desde una posición ideológica. Entonces, si comparamos esas dos porciones, tenemos que sacar lo mejor de ambas posiciones. Así es. Y eso es poco a poco, o sea, no es de golpe. Entonces, cuando el asambleísta propuso al Libertador que organice el sistema de rentas y tributos nacionales, pues los exmonárquicos, los descendientes de los privilegiados de la colonia, invocaron airados la soberanía e independencia de la República, oponiéndose a toda intervención de Bolívar en el manejo de la riqueza nacional. Entonces, al respecto dice Gabriel René Moreno que René Moreno va a calificar a Urcullo y Olañeta con padres enérgicos en el servicio del rey durante la guerra de la independencia. Entonces, estos se van a oponer a que haya cambios, Urcullo y Olañeta. No se va a dar, en Bolivia no se va a dar, no se va a extinguir el tributo indígena. El tributo indígena va a estar vigente hasta 1890. De ahí ya va a convivir con el catastro. Entonces no va a haber. En Perú sí, porque va a ser más fuerte y va a tener la capacidad de renunciar al tributo indígena en la independencia y va a aceptar la imposición de nuevas rentas. En Bolivia no, por la
débil oligarquía boliviana, ya que el ingreso al Tesoro General de Bolivia va a ser mucho más del 50%. Prácticamente los funcionarios públicos se sostenían con el tributo indígena. Las universidades, las escuelas se sostenían con el tributo indígena y les prohibían a los indígenas a estudiar. Entonces, el esquema social en los primeros días republicanos está conformada por la masa india sujeta a la servidumbre económica. Sigue sujeta, porque no van a permitir que se modifique, que se organice el sistema de rentas y tributos nacionales. Entonces, la masa indígena va a seguir sujeta a la servidumbre económica personal como en el coloniaje. Seguían contribuyendo al padrón. La clase popular india mestiza estaba ocupando en las poblaciones urbanas el último escalón de las castas que dividían la sociedad colonial. Seguían como la colonia, no había cambiado nada. Entonces, sobre ellos estaba la aristocracia de descendientes de los conquistadores nobles, grandes hacendados, y la plutocracia minera, predominio minero, comercial, exfuncionarios de la corona. Seguían siendo ellos. Y la nueva clase gobernante, sin haber intervenido en la campaña revolucionaria, se acomodó en el flamante régimen que son ellos, esta aristocracia. Como dicen, el diablo no sabe para quién trabaja. Había otro refrán también que decía, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Habían refranes, ¿no? Antes, ahora ya se han acabado, creo que ya no existen. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Algún Sí, comentario, algún aporte? yo tal vez, Ya, por favor. en general lo que nos cuentan a partir de un discurso muy similar al del libro es esto de em, ahora todo es diferente, ahora todo ha avanzado de una manera u otra, sea hacia algo bueno o algo socialmente aceptable o hacia cosas que no son socialmente aceptables, pero aún así están pasando y lo están aceptando, como es Sí. toda la hegemonía de clases, ¿no? Em, en este, algo que jamás se habla, de lo que jamás se habla y que sucede hasta ahora, es justamente todo esto de, al final, perdón, creo que perdí mi punto. Sí, al final no hay un cambio verdadero porque la base sobre la cual se desarrollan los distintos tipos de hegemonías de clase, quién está arriba, quién está abajo en la pirámide, eso nunca cambia, solo que ahora se disfraza siendo una forma muchísimo más, de nuevo, socialmente aceptada porque se ha notado algo malo en que los blancos sean los que estén en la base, en la, en la parte de arriba de la pirámide. Y aún así eso no ha cambiado nada hasta ahora. Los blancos siguen estando en la parte más arriba de la pirámide. Y solo que ahora hay un disfraz que hace creernos, que nos hace creer, perdón, que no es así. Así es. El problema es de que con esta el racismo a la inversa, estaba buscando ese texto, no lo encuentro siempre. Penfran creo que es, no sé. Les voy a decir la próxima clase. Ahora hay un racismo a la inversa que están planteando, que puede ser que
los indígenas del campo pueden venir, diremos, a destruir la Plaza Isabel la Católica, por decirles, ¿ya? Entonces, pero ¿qué hay detrás de los indígenas? Es que hay un recurso que ellos tienen, que ellos tienen el sartén por el mango. Nuestra élite ¿cómo les puedo decir? Es tan ignorante como su pueblo. Carlos Mesa. ¿Qué es Carlos Mesa? ¿Qué es? Ustedes se están rajando, están estudiando. Están esforzándose en esta materia, en otras materias. Van a obtener su título. Y todo va a ser con esfuerzo y para ellos no. Carlos Mesa no es nada, pero tiene una buena retórica. Eso es lo que ellos han cultivado. ¿Qué es Álvaro García? No es nada. Dicen que se lo han escrito sus libros para él. Para Bill Gates también dicen que se lo han escrito sus libros. Sí puede ser. Puede darse esa realidad. Entonces, ellos nos han tenido en una ignorancia nuestra educación en los suelos y nos hemos conformado, ese es el detalle, nos hemos conformado nosotros. ¿Por qué no conquistar el poder para horizontalizar los beneficios del poder? ¿Cómo sucedía en los incas? Esperemos que haya sido así. Pero cuando se lee los manuscritos de la Mitra, todo eso, la han tergiversado los españoles, la Mitra. Pero los incas subían por Mitra al cargo de autoridad, desde autoridades menores a cargos superiores, y tenían que ser grandes proyectistas, planificadores, organizadores. Entonces, era gente preparada, gente bien preparada, gente bien inteligente. Y nos han demonizado. Entonces, nosotros tenemos el cerebro de un genio. Sabían que Albert Einstein había sido un genio, pero que en realidad la genia había sido su esposa. Recién se está sabiendo cosas. Entonces, las élites del mundo, no solo de nuestro país, no son nada, se creen por lo que son blancos, sus cabellos color oro, sus ojos azules, y nada más, nada más. Eso es la única diferencia. En inteligencia somos iguales. Ese que está cargando en la Rodríguez, que viene de la provincia a cargar de las señoras, ese también es inteligente. Nada más que le han convencido de que ha nacido en una raza cretina, como plantea René Moreno, y ahí se ha quedado, pues. Así nos han tenido por generaciones a nuestros abuelos. Entonces, nosotros podemos prepararnos por nuestra cuenta. De este curso somos 170. Que 70 se preparen bien, estudien a conciencia en todas las materias, ya es una gran conquista. Y de a poco vamos a ir irradiando. El conocimiento nos va a hacer libres. Así que no hay tal blanco o negro o mestizo, tal o cual. Todos somos iguales, tenemos las mismas posibilidades físicas e intelectuales. Pero
habría que conversar con nuestros masis del altiplano y los valles y la Amazonía, decirles tú eres un genio, tú has hecho estas maravillas. Hay un video que es Terra Preta, eso yo les veo, hago ver en rural y cómo ellos traían, desde aquí llevaban tierra a la Amazonía para producir y habían grandes ciudades inmensas, en anillos construían sus ciudades bien organizadas, sus caminos inmensos, una maravilla. Y de ahí viene los anillos de Santa Cruz. Y nosotros decimos ay, la, la urbanística en anillos es pues producto de la modernidad, no, de los saberes ancestrales amazónicos. Es lo poco que ha quedado de lo que han destruido los españoles. No aceptaban los españoles que nosotros éramos superiores, por eso destruían todo lo que encontraban a su paso. Así que nuestros gobernantes no son gente preparada. Nos hacen creer que son gente preparada, pero no son. Podemos ser nosotros mejor que ellos. Y uno de nosotros podría tomar el poder y con ese su conocimiento y con ese su amor a su país podría ser mejor que el MNL, mejor que Carlos Montenegro. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, Gabriel Zené Moreno va a calificar a Orcullo Olañeta, compadres del régimen colonial. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Está claro esta parte? Sí, licenciada. Bien, Licenciada. bien, bien. Ahora tenemos que estudiar a conciencia todo. Esto estábamos, hace rato no se podía abrir estos temas, pero no sé qué está pasando con esta computadora. Quiere amotinarse también. Entonces entramos al otro capítulo, la epopeya. El periodismo de 1825 reflejaba la mentalidad de la asamblea. ¿Y quiénes estaban en la asamblea? Estaba el pueblo, No, los ricos. los ricos de la colonia, ¿no es cierto? Bien, la Gaceta de Chuquisaca nació y murió ese año, estrangulada por la indiferencia de los lectores, o sea, no había muchos lectores. Había fuerte presión para que los mestizos y los indígenas no sepan leer y escribir. La voz de la nación virtualmente ahogada en la asamblea no hallaba cabida en la prensa. La prensa solo hablaba lo que les gustaba leer a los criollos y volvía a oírse con las visitas del Libertador a poblaciones empobrecidas por la guerra de los 15 años. Entonces, cuando el Libertador va, diremos, a visitar estos pueblos, estas provincias, estas ciudades eh, abandonadas por esta élite criolla, surgía la esperanza, ¿no? Es una esperanza de que podían ellos realmente independizarse de este estado criollo, porque estos ya se estaban dando cuenta que la oligarquía estaba tomando el poder en vez de los españoles y junto con los españoles también gobernando, ¿no? Entonces, esta presencia de Bolívar despertaba esperanzas de independencia en las clases sociales que no se sentían expresadas en el nuevo estado oligárquico, y esas clases sociales
pueden ser, diremos, las clases medias, las clases populares, conformadas por mestizos, pobres e indígenas, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Sí, licenciada. Bien. Entonces vamos a ver más adelante cómo la gente, las mujeres se van a organizar para cuidarle a este a Sucre, porque lo querían hacer, extinguir esta oligarquía criolla a Sucre. Entonces las mujeres de Potosí se van a organizar para protegerlo. Entonces no se puede decir que el pueblo ha sido el que ha acabado con ellos y todo eso, no. La asamblea no hizo nada, hizo al debatir una ley sugerida por Bolívar sobre el trabajo minero. Esto no hizo nada. Un ratito. Después lo vamos a arreglar. Asamblea no hizo nada. Ya, estamos arruinando nomás. Ay, Dios. Mejor nos quedaremos ahí, lo vamos a arreglar después. Entonces la asamblea no hizo nada. Ay, Dios. Se ha colgado, ha desaparecido esto. Ahora no lo encuentro los alumnos.
¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. licenciada. Licenciada. Van a disculpar, pero no sé qué ha pasado en mi computadora. Ya, entonces la asamblea prácticamente no quería debatir esta ley que establecía que todo boliviano extranjero mm, eh, que forma parte de Bolivia y que trabaja como peón en la explotación eh, estaba exento de contribuir el tributo indígena. En realidad estaba dirigido a los indígenas que trabajaban en la minera y que ellos por encontrarse en esa situación de explotación en el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, ya no tenían por qué mm, hacer pagar el impuesto al padrón, eh, estaban libres ya. Eso no les va a gustar a esta asamblea conformada por criollos. Eso es lo que va a proponer Bolívar y va a querer ejecutar Sucre. Eso se va a dar en Perú, pero no en nuestro contexto. Entonces, esta asamblea se va a oponer a que se establezca esta ley que todo boliviano extranjero que sirve en la República como peón en la explotación, beneficio de metales, en la explotación de metales, esté exento de toda contribución personal e industrial. Eso no les va a gustar a ellos. Por lo tanto, van a reaccionar. Esta asamblea exmonárquica frente a esa medida y van a presentar una estratégica negativa. Ellos van a decir de que no, que eh, eso va a afectar las relaciones internacionales porque esta forma de trabajo eh, tiene que darse nomás porque si no los otros países vecinos nos pueden iniciar la guerra y todo eso. Entonces, estos hechos va a ser publicado en el Cóndor de Bolivia. Va a ser, estas disposiciones va a ser publicada en el Cóndor de Bolivia. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Sí, licenciada, se Sí, entiende. licenciada. Ya, entonces, aquí está el caso de Sucre. Vieron protestas encabezadas por mujeres, porque ya la mayoría de los hombres habían muerto en la guerra de la independencia de los 15 años. Entonces, esta protesta de sentimiento nacional dirigieron las señoras de Potosí en favor del mariscal Sucre contra los agentes políticos argentinos, chilenos y peruanos que estaban en Bolivia. Estas señoras hicieron la protesta en nombre de todas las mujeres bolivianas y le brindaron a Sucre sus hogares para que él pudiera resguardarse, ¿ya? Porque lo iban a matar. Los criollos oligárquicos lo iban a matar a Sucre. Entonces, ellas pensaron de que Sucre estaría mejor resguardado en sus casas de ellas y no en la casa presidencial. Esta protesta fue encabezada por varias señoras y
entre ellas doña Antonia Argüelles de Galindo, ¿no? Entonces ahí vemos que el pueblo también estaba de acuerdo con lo bueno y lo justo. Y los que no estaban de acuerdo era precisamente la élite criolla. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien. Entonces hubieron también mujeres libertarias, artesanos libertarios, mujeres libertarias también. El 1 de enero de 1829 Bolivia carecía de gobierno, no había un presidente, no había parlamento ni tampoco ejército. En aquella catástrofe surgió la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz. Es más o menos en 1829 hasta 1832 gobernó el presidente Andrés de Santa Cruz. Es el cholo más feo según René Moreno, iniciando una etapa de grandeza en el continente. Entre los aportes de Andrés de Santa Cruz está el que garantizar la estabilidad del país. ¿Y cómo iba a garantizar la estabilidad del país? En que el gobierno no iba a molestar a las comunidades andinas de tomar sus tierras. Y las comunidades andinas iban a garantizar el flujo, el ingreso de el tributo indígena en el TGN. Alrededor del 60% más o menos era el ingreso del tributo indígena en el Tesoro General de la Nación. Entonces él buscaba, como el presidente actual, garantizar la estabilidad económica en el país. Otra cosa que hizo fue el de reorganizar el padrón, el libro de recaudación de tributo indígena. Posteriormente fue José Vallivian, creo que es, el presidente José Vallivian, que estuvo más alineado con la oligarquía. Y también la oligarquía se arrimó en Andrés de Santa Cruz. Ellos se arrimaban en todos los que les servían. Entonces, esta oligarquía se apegó estrechamente a Vallivian. Él más o menos va a estar por 1842, va a ser presidente. Y a él se van a pegar los criollos, la oligarquía criolla. Y Montenegro dice, mientras uno y otro les mantuvo en la esperanza de participar en el poder, pues se aliaban, sea Santa Cruz, sea Vallivian. Pero Vallivian fue más allá a favor de los criollos en relación a Santa Cruz, porque Vallivian planteó en la enfiteosis, ley de enfiteosis, que indicó que todas las tierras de origen son tierras del Estado. Por lo tanto, los indígenas tienen la obligación de pagar el impuesto por el uso de tierras en forma de tributo indígena al padrón. Esa es la situación entre Santa Cruz y Vallivian respecto
a su relación con la oligarquía boliviana. ¿Está bien? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Tenemos más sobre el gobierno de Vallivian. El gobierno de Vallivian, según Carlos Montenegro, también tuvo sus cosas buenas. Se preocupó de que la sociedad boliviana empiece a leer. O sea, los españoles se oponían a la lectoescritura de indígenas y de mestizos. Entonces, Vallivian se va a interesar porque el pueblo sepa leer y escribir, más que todo leer, ¿no? Pero el pueblo citadino. Entonces él empezó a preocuparse, igual que Melgarejo también se preocupó bastante por la educación. Entonces, al preocuparse envió imprentas regalándolas a distintas poblaciones del país. Quería que se lea en su gobierno harto. Y para que el periodismo alcance a las masas, recurrieron a distribuir sin costo las hojas impresas. Incluso un periódico invitaba a su oficina a todos los artesanos pobres y labradores para que leyeran sin sacrificio alguno. O sea, como era en la biblioteca central, van a preguntar a sus papás, a sus mamás, cómo era la biblioteca central. Yo estaba haciendo investigación municipal. Estaba haciendo mis investigaciones, después terminé mis investigaciones, quería saber sobre alguna información, entonces iba a buscar a la biblioteca municipal. Y una noche fui a la biblioteca municipal, más o menos a las 7:30, creo. Era interesante ese ambiente. Les comento que no había ni un lugar para sentarse, lleno de caballeros leyendo el periódico. Bueno, tal vez estarían viendo las páginas deportivas, eso no me he fijado. Pero todos los caballeros leyendo el periódico. Era un ambiente bien lindo. Y entonces yo pedí un periódico de años atrás para confirmar mi fuente. Y no había ni un espacio en los caballeros, apenas me cedieron un pequeño espacio para que solo anotara y revisara la fuente, todo, si es lo que estoy haciendo o no, así. No sé si sigue así la biblioteca municipal en las noches, pero era así. La gente leía, bastante leía. Así. Entonces, en ese tiempo se empezó a invitar a las oficinas para que la gente leyera. Pero Montenegro dice que el pueblo, esos papeles, no entendía lo que estaba escrito en esos papeles, no entendía, eran incomprensibles para las clases humildes, porque claro, son términos redundantes, ¿no es cierto? Tendríamos que andar con ese mataburros que es el diccionario en pequeñito, en el bolsillo, ese diccionario de bolsillo, sí, con eso tal vez, ¿no? Entonces, pero ellos no entendían. Los que entendían bien lo que decía en esos periódicos eran pues la élite criolla.
Entonces se carecía de colaboradores intelectuales. No había colaboradores intelectuales para los presidentes. Estos colaboradores intelectuales capaces de infundir en el pueblo la real emoción de la obra que aquellos gobernantes consumaron. Pues para apoyarles, para guiarles, no había. Ahora creo que un diputado tiene 30 asesores, ¿no? Pero habría que ver cuán preparados están esos 30 asesores, porque pareciera que cometen errores igual, y es mucho 30 asesores. Entonces, los factores que hicieron que la conciencia pública viviera desconociendo la realidad fue eso, fue eso. Que no había mucho periódico, después eh, que los periódicos que se publicaban no estaban escritos en un lenguaje accesible al pueblo, faltaba intelectuales. Qué lindo hubiera sido que vivamos en esa época, hubiéramos hecho maravillas. Pero en esta época por algo hemos nacido. Y creo que podemos hacer más maravillas todavía. Y de esa forma se reiteraron la actitud marginal de la masa. Cuando caía Vallivian y los dominios del mando fueron copados por latifundistas, mercaderes, doctores de la antigua clase pudiente. Entonces Vallivian también tenía buenas intenciones. Que la gente sepa leer y escribir. Sepa leer, sepa informarse. Y en esas filas actuaban algunos hombres nuevos, herederos de fortuna y señoría hechos durante el coloniaje. O sea, va a caer en Vallivian y van a tomar el poder esos mismos, esa misma oligarquía criolla, ¿no? ¿Está claro esta parte? Sí, No sé. licenciada. Licenciada. ¿Se entiende? ¿O hay alguna pregunta, algún aporte? Licenciada. ¿No hay aportes? ¿No hay preguntas? Licenciada, una Dime, consulta. dime. Desde la fundación de nuestro país, siempre tanto las máximas autoridades que hemos tenido como gobiernos a diferentes niveles, como principalmente, ¿no? A la presidencia, siempre han sido elegidas por las oligarquías que existían en su momento, por las masas logieras que usted indicó, y también por los países con economías más grandes como Estados Unidos, y entiendo que hubieron otros países en otro tiempo. ¿Siempre fue así? ¿O en qué momento se generó esa situación? Sí, en la colonia, pues, en la colonia ha habido, dice un libro, que después yo lo he buscado y ya no he podido encontrar. Los Amaro en Europa. Si ustedes pueden conseguirlo, sería una maravilla. Los Amaro en Europa. Llegó a la Yachaywasi una vez. Cuando vayan al exterior, ahí pueden comprarlo. Aquí no hay. Entonces, el problema de la élite indígena, el problema de la élite indígena era el de buscar aliados externos, ¿ya? Entonces los Amaro me parece que se aliaron con los italianos, los incas. Entonces, y los huancas se aliaron con los españoles.
Entonces, esas alianzas no eran viables, no eran buenas. El mismo Maquiavelo dice, cuando tú quieres aliarte con alguien y estás en un problema, tienes que buscar un aliado de tu nivel, de tu estatura. Porque si buscas un aliado más poderoso que tú, en cuanto termine el problema, te va a asimilar, te va a destruir. Y eso ha pasado. Ese ha sido el problema. Entonces, los huancas se aliaron con los españoles y los criollos, la oligarquía criolla, se van a aliar con los ingleses. El presidente Andrés de Santa Cruz iba a pedir permiso a Inglaterra, sobre todo nosotros hemos sido colonia inglesa, después de dejar de ser colonia española, y después de dejar de ser colonia inglesa, hemos sido colonia americana. Y no estamos lejos de ser colonia china. Y eso va a ser nuestra destrucción. Si hemos sobrevivido todavía hasta ahora, ha sido un milagro. Pero ya no va a haber ese milagro. Nos van a comer vivos. Así que la alianza no tenemos. Cuando leemos esos textos de los tibetanos, esos mensajes del Dalai Lama y todo eso, ¿no? En ese tiempo de la pandemia nos estresábamos encerrados, ¿no? Entonces recurrimos a las conferencias del Dalai Lama y todo eso. ¿Qué te dice el Dalai Lama? Tienes que comunicarte con tu ser interior y ahí encontrarás la paz. Eso sabían nuestros abuelos y no lo practicaron. La alianza no era con los españoles. La alianza que tenían los incas tenían que buscar como sea con los huancas, con los chachapoyas, los caracaras, los charcas, y los tales y los cuales y los más y los menos y los todos. Pero entre jaques y runas y kunomis y hubieran ganado. Pero como nos dividieron y nos reinaron, pues aquí adentro estaba la solución, no estaba afuera. Y siguieron cometiendo el mismo error que los huancas, la oligarquía, con Inglaterra, con Estados Unidos, con China, con tal y con cual. Pero afuera, ese texto, si lo consiguen ustedes que pueden salir afuera, yo creo que ya no voy a salir afuera. Cómprenlo. Ahí van a ver sus alianzas. Afuera. Los Amaro en Europa. Ah, sí, hay videos, hay documentales cortitos en el internet. Yo solamente eso he visto. Los Amaro en Europa. Así. Entonces, es adentro lo que tenemos que buscar. Adentro. Dentro de nosotros las cosas. En nuestro contexto. Qué lindo va a ser un día entre un indio mocetén, un indio aymara, un indio quechua y un mestizo y un criollo de ojos celestes se sientan y tomen un café y debatan y charlen con honestidad, con compromiso, con hermandad. Ese día nuestro país estará dando el paso firme a su desarrollo
sin presión alguna. Pero eso de estar divididos y enfrentados, ahora entre Chachahuarmi enfrentados, y así ha sido una ganancia muy linda, muy grande para los dominadores que nos enfrentemos entre aymaras y quechuas primero. Nos han dicho que los aymaras y quechuas somos tales, somos cuales, tal. No había tal si nosotros estudiamos la historia, el control vertical y todo eso. No había tal, es mentira. Es cuento del tío. Después nos han dicho, ya, ese de aymaras y quechuas ya no. Ahora mestizos e indígenas, estos indios, estos tales, estos cuales. Ya, ahora criollos y mestizos, ay, estos tales, estos cuales, así. Y ahí hemos estado, nuestra vida han desgastado nuestros abuelos, o sea, su vida han desgastado en esas estupideces. Y nosotros podemos desgastar también nuestra vida en lo mismo. Ya es tiempo de hacer el sana sana. Y sería lindo que con la generación de ustedes se empiece el sana sana. No hay más. Así que somos igualitos de inteligentes que el español, que el francés, que el alemán, que el chino, que el japonés. Igualitos. Las oportunidades hacen la diferencia. Si no tenemos oportunidades, tenemos que buscar. Y hay el refrán que dice, el que busca encuentra. ¿Está bien? Entonces en el Parlamento se acusaban entre conservadores exmonárquicos y liberales europeístas, ¿ya? Los conservadores denegaron la moción de cambiar las leyes, de abolir el tributo indígena, que era el cordón umbilical que nos unía con el colonialismo. Ellos no querían, porque decían que atraería el odio de los países vecinos y sería pretexto para hacernos la guerra. Tenían argumentos interesantes, pero si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros hubiéramos tenido más argumentos interesantes. Pero ahora es este nuestro momento. Y les voy a dar la tarea, creo que nadie ha averiguado del Chimta, ¿no? Ahora van a averiguar el Hichap Hichaja. Ahorita se los voy a anotar. Entonces, los liberales europeístas, frente a estos que en el fondo hacían que se oponían, ¿no? Pero en el fondo eran hermanos, planteaban abolir la esclavitud como precepto constitucional, que todo esclavo al pisar suelo boliviano quedaba declarado libre. Y ellos se oponían a eso. Frente a esto, el pueblo, ¿ya?, era la substancia del sentimiento boliviano autonomista y vislumbró una nueva negación de la nacionalidad. Eso se va a plasmar en la revolución de 1953. A eso nos está llevando Montenegro. No sé si puedo escribir, creo que no me va a dejar escribir. Hichapi Hichaja. Y un mensaje para el Hichapi Hichaja, por favor, en el Hichapi Hichaja. Eso va a ser tarea. Van a escribir en el grupo con su nombre y van a leer algunos en la clase siguiente del lunes. Aunque sea, va a ser medio punto, un punto, pero va a ser. ¿Ya están inscribiendo? ¿Podría repetir, licenciada, por favor? Voy a escribir en el grupo ahorita. Hichapi Hichaja, ¿qué significa? Y un mensaje sobre el Hichapi Hichaja.
No, no quiero escribir aquí porque todo lo que toco se arruina aquí. No sé, algo ha pasado en esta computadora. ¿Ahora es cuando? Eso es lo que quiere decir, creo, licenciada. Sí, ¿qué más? Pero ustedes tienen que escribir un mensaje. Ahora es cuando, sí. Dice, entonces tenemos que escribir en el grupo de WhatsApp. Sí, cortito, pero unas 3 letritas o 4 letritas. Licenciada, ¿eso tenemos que escribir ahora o es para la siguiente Para la clase? siguiente clase. No sé si pueden escribir, si no, unos cuantos pueden decirnos. Gracias, licenciada. Ahí está, Hichapi Hichaja. Sí, ahora es cuando. Hay una canción del Hachaburo incluso que le ha gustado al Palenque. ¿Está bien? El lunes continuamos con la clase de Montenegro. Ya estamos entrando ya a otros temas, ya hemos entrado de la colonia a la república y vamos a ir avanzando más y van a ir leyendo también, así como sus compañeros están aportando, van a ir aportando. Entonces ya hemos visto precursores, paréntesis, epopeya, drama, comedia. Vamos a ver si vemos novela más. Si no vemos, no hay problema, con calma, lento pero seguro. ¿Está bien, Keiko? Micaela. Sí, Está licenciada. bien, licenciada. Entonces, un abrazo y feliz fin de semana. Se van a cuidar.